Hola mis amigos de Mi Generación Visión Latina, bienvenidos una vez más a Entrevistas Latinas y hoy nuestro país invitado es España, con un invitado muy especial. Él es médico en neurociencia, también docente, también en este momento está desarrollando una investigación a través de todo lo que tiene que ver con miopía. Así que con nosotros nos acompaña el doctor José Manuel Alonso. Doctor, bienvenido a Entrevistas Latinas y gracias por abrirnos este espacio. Hola, Marcelita, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar en este programa y compartir a nuestros recientes descubrimientos con vosotros y con toda vuestra audiencia. Bueno, antes de iniciar, quiero que nos cuentes qué es la neurociencia y cómo la podemos nosotros aplicar a nuestro sector salud visual. Pues la neurociencia es la ciencia que estudia las neuronas, que son las células del cerebro, y parte de esto, el cerebro se encarga de procesar imágenes visuales, y esa es la parte del cerebro, el cerebro visual que estamos estudiando. Y estamos estudiando específicamente cómo el cerebro influencia a la progresión de una enfermedad visual, la miopía, que está creciendo en incidencia a una velocidad alarmante y que se predice que para el año 2050 va a afectar a la mitad de la población mundial. Y estamos un artículo reciente que hemos publicado, en ese artículo introducimos un nuevo mecanismo que creemos que es el culpable de este desarrollo de la miopía que está afectando a una gran parte de la población mundial. Bueno, doctor, como tú lo nombras, están escriturando y elaborando este artículo. ¿Qué se ha encontrado? ¿Cuáles fueron como los principales hallazgos? ¿Y cómo va todo este proceso de investigación? Pues en este artículo utilizamos una técnica que hemos desarrollado, que podéis ver en un vídeo aquí al lado. Y en ese vídeo lo que veis, se ven dos ojos. Uno de los ojos está abierto, está viendo directamente a un monitor, una letra muy pequeña en un monitor, y el otro ojo está cerrado. Pero estamos utilizando unas gafas especiales que están mirando hacia el ojo, o sea que tú ves los dos ojos, aunque realmente solo uno está abierto y mirando hacia el monitor. Después hacemos un pequeño truco. Lo que hacemos es que a través del ojo que está mirando ponemos una lente, es una lente eléctrica, así que podemos rápidamente producir 5 dioptrías. Es como si de repente te pusieras unas gafas de miopía de 5 dioptrías que solo aplicamos al ojo que está abierto. Y cuando hacemos eso, lo que vemos es que el ojo que no está viendo nada, que está cerrado, se empieza a desviar. Eso es lo que veis en el vídeo. Cuando en el vídeo pone the focus, es que el ojo abierto está viendo a través de una lente de 5 dioptrías y el ojo que no está viendo nada se desvía. Pero además de esto, lo que pasa es que cuando estás viendo a través de una lente tan potente, las dos pupilas se hacen más pequeñas. Y eso de todo el vídeo quizás sea lo más importante. Es lo más importante. Eso es realmente lo que está promoviendo el mecanismo que creemos que es importante. Básicamente el mecanismo lo que dice es que cuando tú estás viendo a una distancia muy corta, por ejemplo, cuando estás viendo a tu teléfono a 30 centímetros de distancia, sería algo parecido a esto. Lo que va a pasar es que tus pupilas se hacen muy pequeñas, muy parecido a lo que ves en el vídeo. Es como cuando tú haces esto, en la lente que está dentro del ojo hace exactamente lo mismo que cuando estamos poniendo esa lente de menos 5 dioptrías. La lente se hace mucho más potente y cuando la lente se hace más potente, la pupila se hace más pequeña. Y cuando la pupila se hace más pequeña, la cantidad de luz que entra en el ojo se reduce y eso creemos que es el problema más importante en el desarrollo de la miopía. Una cosa muy básica, simplemente que el ojo no está recibiendo suficiente luz por el tipo de vidas que estamos llevando, que vidas en el interior, con poca iluminación interior y encima de esto viendo a poca distancia que hace nuestra pupila más pequeña y eso realmente es lo que está produciendo que la retina, las neuronas del ojo, no se activen bien y el ojo intenta compensar esa falta de actividad creciendo y haciéndose miope. Bueno, doctor, pues realmente me sorprende, yo creo que es muy interesante eso que nos estás comentando porque, bueno, ya nace como otro mecanismo de acción, estamos hablando, investigando la incidencia que puede tener el cristalino, bueno, la incidencia como todos los factores de riesgos externos que tenemos y nos presentas, digamos que algo que como tú lo llamas, digamos que sería muy básico, que es la pupila. ¿Cómo ha sido este desarrollo? ¿Cómo ha sido este estudio? Y en este momento, digamos, ¿qué evidencia
pupila hay, podemos tener para poder determinar si la pupila tiene una incidencia en el desarrollo progresivo de la misma. Muy bien, hemos hecho un montón de mediciones y procedimientos con esta técnica que os he enseñado en el vídeo. Y una de las cosas que vemos es que esa constricción de la pupila, la pupila haciéndose más pequeña a distancia corta, se hace más pronunciada, y eso es en la siguiente diapositiva que podéis ver. Veis en el eje X se ve tiempo y en el eje Y se ve la respuesta de la pupila. Y lo que ves es que a medida que pasas más y más tiempo utilizando la lente intraocular, o sea, viendo a distancia corta, la pupila se hace más y más pequeña. En otras palabras, cuando yo empiezo a leer, ¿okay?, en mi monitor, por ejemplo, como estoy ahora, o en un libro, mi pupila es más grande en el momento que empiezo que 10 minutos después de que llevo leyendo sin sacar mis ojos del libro. O sea que hay como una reducción de la pupila con el tiempo. Y lo que hemos visto es que en miopes eso es todavía mucho más potenciado. O sea que los miopes reducen el tamaño de la pupila todavía más que una persona que no tiene miopía cuando están haciendo a visión a corta distancia. Tenemos varios descubrimientos que hemos hecho en que relacionan la pupila con la miopía. Pero hay una cosa que siempre me gusta comentar, y es que los tratamientos habituales que tenemos ahora para controlar la miopía, la mayoría de ellos actúan sobre la pupila. Por ejemplo, un tratamiento muy común es atropina. Atropina son unas gotas que te pones en el ojo y que se han demostrado que tienen un efecto en reducir la progresión de la miopía. Pero nadie sabe qué es lo que están haciendo. ¿Qué hacen esas gotas? La visión, o sea, la creencia actual es que la atropina viaja a través de la córnea, del lente, por el vítreo, y a una concentración muy pequeña consigue de alguna manera llegar a la retina y estimular a una neurona que sigue siendo una neurona misteriosa que nadie conoce, y a través de esa neurona controla la miopía. El mecanismo que proponemos es muy sencillo. La atropina lo que hace es que hace la pupila más grande. Al hacer la pupila más grande, y eso está bien, se conoce, toda la comunidad sabe que eso es lo que hace porque actúa directamente en los músculos controlando el tamaño de la pupila, o sea que nadie cuestiona eso. Pero cuando haces la pupila más grande, entra más luz en el ojo y eso es lo que controla la pupila. Hay otros tratamientos para control de miopía que se basan en producir enfoque positivo. Y también se piensa que esas lentes de contacto, por ejemplo, para controlar la miopía, pues la creencia habitual por ahora es que lo que hace la lente de contacto es cambiar el plano de foco en el ojo, y eso, por una razón que todavía está discutiéndose, controla la miopía. Lo que nosotros estamos, y esto todavía no está publicado, pero lo que estamos viendo es que cuando pones de foco positivo, haces la pupila más grande, y entonces tienes otra vez el mismo mecanismo. Haces la pupila más grande, más luz entra en el ojo, controlas el desarrollo de la miopía. Bueno, doctor, pues realmente es súper interesante. Creo que hay muchas preguntas sobre la mesa. Obviamente, como profesionales nos empezamos a plantear otras cosas y a cuestionarnos. Y bueno, como te digo, tenemos muchas preguntas. Y una preguntita rápida. Este proceso de miosis, como estamos describiendo y como lo describías anteriormente, ¿es igual a cualquier edad? Hablo de que, por ejemplo, hablamos de un control de miopía en niños, sobre todo. ¿En adultos tiene alguna incidencia o alguna evolución o han encontrado algo referente al tema de la edad? Bueno, sabemos muchísimo. Lo que es muy interesante de esto es que sabemos bastante de la pupila. Comprendemos muy bien todo lo que son los circuitos neuronales controlando la pupila. Sabemos que la pupila cambia con la edad. O sea, tenemos estudios también que todavía no están publicados que demuestran que la pupila se hace más pequeña en niños con la edad. O sea que un niño de 10 años tiene una pupila más grande en promedio que un niño, que un chico de 17, por ejemplo. Y después eso sí que está muy bien conocido, que a medida que te haces mayor, cuando llegas a mi edad, por ejemplo, todavía, pues se hace la pupila más pequeña. Eso es ya por razones un poco más diferentes. La lente intraocular sigue creciendo y entonces tiene más aberraciones, y la pupila, haciéndose más pequeño, controla eso. Entonces, sí, realmente pues la pupila cambia con la edad,
y lo que no conocemos muy bien es que la pupila, los cambios de pupila, por ejemplo, con la luz o con la acomodación, cómo esos cambios de pupila varían de una persona a otra y qué razones hay para esa variación. Pero lo que es muy interesante es que, por ejemplo, en control de miopía, si realmente tenemos razón y el mecanismo está todo en la pupila, es muy fácil de ver cómo la pupila reacciona a lentes de diferente graduación y utilizar ese tipo de mediciones. Hoy en día tenemos tecnología para medir la pupila con mucha precisión. Utilizar ese tipo de mediciones para saber si las lentes, por ejemplo, van a tener efecto en controlar la miopía o no. Bueno, doctor, pues de verdad súper interesante y sobre todo pues creo que está muy bien fundamentado, donde pues todos los profesionales de Latinoamérica pueden leer un poco más acerca de este artículo y bueno, cuando tenemos también nuevas noticias y nueva investigación al respecto. O sea, el artículo fue publicado en Cell Reports, lo enseñáis ahí, o sea que simplemente puedes irte a mi página web y ahí lo vas a ver, el último artículo que hemos publicado, Cell Reports, que habla de la miopía y la acomodación y los mecanismos visomotores relacionados con la acomodación. Estamos haciendo más trabajos, o sea que vais a ver más cosas saliendo de mi laboratorio en relación a esto. Y después este artículo ha tenido un impacto bastante fuerte, o sea que hay un montón de medios de comunicación que han escrito sobre el artículo y hay Optometry Times tiene también entrevistas o periodistas que escribieron sobre el tema y simplemente buscando el artículo y las menciones de los periodistas, pues simplemente puedes aprender del impacto del artículo y cuáles son los comentarios de la comunidad sobre el artículo. Bueno, doctor José Manuel, pues muchísimas gracias de verdad por este espacio. Te quería contar también que nosotros el próximo 10 de junio tenemos el primer congreso latinoamericano, que no solo une Latinoamérica, sino también España y Portugal, de miopía Latam, donde por supuesto vamos a abordar diferentes temas y abrir un poco más la mente en todo lo que se está trabajando y desarrollando a través de la miopía. Bueno, quiero que le puedas enviar un mensaje a toda Latinoamérica, por qué controlar la miopía, por qué estudiarla y que realmente no es solo un defecto refractivo, sino que ya en este momento es una enfermedad. Mi mensaje sería el siguiente. La miopía es un proceso importante porque no solo es una enfermedad de los ojos que no se puede curar simplemente poniendo lentes de contacto o gafas. Es una enfermedad que si realmente la dejas progresar, ya no puede acabar en la ceguera, a degeneración macular, glaucoma, se ven las complicaciones muy serias. Pero realmente lo que encuentro fascinante de la miopía es que estoy convencido de que la podemos controlar y a lo mejor la podemos darle la vuelta, o sea, mejorar tu miopía, simplemente manejando nuestra higiene visual, si quieres llamarla así. Cómo vemos, qué tipo de luz, qué tipo de ambientes utilizamos. ¿Tenemos luz natural o tenemos luz artificial cuando estamos leyendo a corta distancia? Y creo que hay un montón de cosas que podemos hacer que van a mejorar la salud visual, no solo de nosotros, sino de nuestros hijos, simplemente descubriendo qué cosas del entorno, de la luz natural tenemos que hacer para proteger la visión. Y es la visión en la escuela, qué tenemos que hacer en las escuelas, qué tenemos que hacer cuando estamos en casa, simplemente para proteger y para evitar, para controlar esta epidemia de miopía que está avanzando y que tenemos que pararla. Bueno, pues excelente mensaje, doctor. De verdad, nuevamente gracias por este espacio. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a nuestro segmento de Conociendo al Invitado para conocer un poquito más adentro del doctor José Manuel. Encantado. Bueno, doctor, ¿playa o montaña? ¿Playa o montaña? ¡Wow! Playa. Playa, me encanta la playa. Y además para la miopía es perfecta. Un montón de luz, luz natural. No puede mejor que esto. ¿Teatro o cine? Teatro o cine. ¡Wow! Eso es bien difícil. Teatro porque puedo interaccionar con la gente más que en el cine. Pero me encanta el cine. ¿Planear o improvisar? Improvisar, siempre improvisar. ¿Un reto más grande o muchos pequeños? El reto grande siempre. ¿Qué te motiva más? ¿Aprender algo nuevo o enseñarle a otros?
Oh, me encanta enseñar, pero aprender algo nuevo es siempre, es súper divertido. O sea que aprender algo nuevo gana. Listo. ¿Leer un libro o escuchar un podcast? A leer un libro. Bueno, ¿y cuál fue esa última película que viste? La última película que vi, um, One Battle After Another, me encantó y además está muy relacionada con nuestra audiencia latina y con grandes actores latinoamericanos, o sea que buena película, la recomiendo. Bueno, gracias doctor nuevamente por este espacio y a toda mi generación. Gracias por estar conectados con nosotros y recuerden seguirme en mis redes sociales como @soylatinaconvict. Encantado y muchísimas gracias por la invitación.